Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar la clase de biología con el tema 5, tejido nervioso. Para eso debemos saber lo que es el tejido nervioso. El tejido nervioso es un conjunto de células del mismo origen y función que conocen estímulos externos e internos. Vamos a ver las características de este tejido. La característica principal es que su unidad celular es la neurona. La número 2 dice que presenta células de soporte llamadas neuroglías. La número 3 es de origen ectodérmico y la número 4 no se reproduce. Como sabemos entonces, la unidad del tejido nervioso es la neurona. Por eso la vamos a estudiar un poquito más. A continuación, los componentes de una neurona. Sus componentes son el soma y las prolongaciones. Estas prolongaciones son las dendritas y el axón. Vamos a estudiar un poquito lo que es el soma. El soma es llamado también cuerpo celular o pericarión. Su forma varía de acuerdo con su función y localización. Puede ser estrellada, esférica, periforme, ovoide, entre otras. Posee un núcleo de gran tamaño. En el citoplasma se encuentran abundantes retículos endoplasmáticos rugosos, golgisomas muy desarrollados, mitocondrias y numerosos lisosomas. Posee un centriolo y por lo que se cree es una estructura vestigial. Dentro de las prolongaciones vamos a estudiar a las dendritas, que son cortas, ramificadas y de conducción centrípeta, es decir, aferente. En conjunto forman la sustancia gris. Luego tenemos al axón. El axón es único, constante, delgado y de conducción centrífuga, es decir, eferente. Se origina del cuerpo celular. Está revestido por los oligodendrocitos y por las células de Schwann. Presentan una terminación ramificada llamada telendendrón. En conjunto forman la sustancia blanca. Acá les dibujé una neurona con sus partes. Acá tenemos el cuerpo o soma, que posee un núcleo. Acá tenemos las dendritas, que son las ramificaciones, el cono axónico, que comunica al núcleo con el axón. Acá tenemos la vaina de mielina, los nodos de Ramberg y los botones sinápticos, donde la neurona hace sinapsis con otra neurona. Vamos a ver ahora sus funciones. Las funciones de la neurona es poner al ser vivo en contacto con el entorno. Como número 2, propagan diferentes impulsos nerviosos por todo el cuerpo. Y como número 3, permite dar una respuesta apropiada ante un estímulo. También presenta las siguientes propiedades: excitabilidad, que provoca potenciales eléctricos desencadenando diferentes impulsos nerviosos, y la conductibilidad, que consiste en que conduce los impulsos nerviosos que se han provocado en la excitabilidad. Por último, vamos a estudiar a las células gliales, glías o neuroglías. Estas son células que tienen como función el sostén mecánico y metabólico y la protección de las neuronas. No reciben ni transmiten impulsos nerviosos a pesar de que forman uniones o comunicaciones con otras células de neuroglías. Se considera que por cada neurona existen 10 células gliales, sin las cuales la neurona no podría vivir. Entre estas tenemos las siguientes clases. Son 6, las astroglías, que también son llamados pie chupador, son las más numerosas y de gran tamaño y nutre a las neuronas. Luego tenemos a las oligodendroglías, que son las que sintetizan y conservan mielina sobre los axones de neuronas del sistema nervioso central. Luego tenemos a las células ependimarias, que son las encargadas de elaborar líquido encefalorraquídeo. Luego tenemos a las células de Schwann, que son las que sintetizan y conservan mielina sobre los axones del sistema nervioso periférico. Luego tenemos a las microglías, que son las únicas que derivan del mesodermo. Se les considera monocitos transformados e intervienen en la fagocitosis para eliminar los desechos y estructuras lesionadas del sistema nervioso central. Por último, tenemos a las células satélites.
Estas nos brindan sostén envolviendo a las neuronas de los ganglios nerviosos craneales, espirales y vegetativos. Vamos a seguir trabajando ahora en el libro y vamos a darle respuestas a las siguientes preguntas. La unidad celular de tejido nervioso sabemos que es entonces la neurona. La número 2, la astroglía, también es llamada, la respuesta es pie chupador. La número 3, el tejido nervioso nos pone en relación con él, es con el entorno. La número 4, las oligodendroglías, produce mielina en él. Sabemos entonces que es en el sistema nervioso central o el axón de las neuronas. Vamos a seguir practicando y vamos a completar el siguiente esquema sobre el tejido nervioso. Nos preguntan acá la unidad, sabemos que la unidad entonces es la neurona. Y luego nos preguntan o completamos sobre las glías. Esas glías sabemos que son 6, astroglías, oligodendroglías, células ependimarias, células de Schwann, microglías y células satélites. Vamos a hacer la siguiente lectura sobre las drogas y los nervios. El consumo de drogas puede generar dependencia. Existen dos tipos de dependencia. La física, donde el cuerpo se acostumbra a trabajar en presencia de la ausencia y existe su presencia. Y la psicológica, la persona cree que necesita y por eso la consume. La mayoría de las dependencias comienzan siendo psicológicas. Esta dependencia a las drogas no se trata de algo definitivo, sino que podemos ponerle remedio. Existen muchos centros de atención y tratamiento al apoyo y grupos locales. Lo primero y lo más importante en el proceso de rehabilitación siempre es reconocer el problema que se tiene con las drogas y tratar de ponerle solución. Debemos tener en cuenta que con el paso del tiempo la situación empeora y la dependencia podría volverse física, lo que traería consigo peores circunstancias. Está claro que no todas las personas tienen la misma capacidad para superar una adicción y no existe la manera de medir lo que se llama fuerza de voluntad. Por ello, cada problema de rehabilitación para dejar las drogas o adicciones debe ser personalizada. La desintoxicación es generalmente el primer paso para los tratamientos de adicción. Durante la desintoxicación, el cuerpo se limpia de drogas y se somete a un periodo de abstinencia que produce incomodidad o incluso efectos secundarios fatales. Existen medicamentos que ayudan a aliviar estos síntomas, aunque la desintoxicación por sí sola no es forma efectiva de tratamiento, ya que no aborda los problemas psicológicos, sociales y de comportamientos asociados con la adicción. Vamos a contestar las siguientes preguntas de acuerdo al texto. La primera dice, ¿las drogas pueden ocasionar? La respuesta es dependencia. La número 2, el primer tipo de dependencia a las drogas es sabemos entonces que es la psicológica. La número 3, en la rehabilitación el paciente debe reconocer el problema, es la respuesta. Y por último, el primer paso en los tratamientos de adicción es la desintoxicación. Vamos a seguir trabajando con las preguntas propuestas. Y la primera dice, es una neuroglía que sintetiza mielina en el sistema nervioso central. La opción es la número o la letra C, oligodendroglía. La número 2 no es parte del tejido nervioso. Es la opción E, plaquetas. La número 3, la célula principal de tejido nervioso se denomina, es la opción D, neurona. La número 4, parte de la neurona que es una prolongación corta, es la opción C, dendrita. La número 5 son células sin las cuales la neurona no podían vivir. Es la opción A, neuroglías. Seguimos con la 6, la prolongación larga de la neurona recibe el nombre, es la opción B, axón. Seguimos con la 7, es una neuroglía denominada pie chupador. Sabemos que es entonces la opción E, astrocito. La número 8, célula que junto a los astrocitos constituye a las macroglías. Es la opción A, oligodendrocitos. La número 9, elaboran el líquido cefalorraquídeo o cerebro espinal. Es la opción A, células ependimarias. Y la número 10 dice, sintetiza mielina en el sistema nervioso periférico. Es la opción A, las células de Schwann. Te dejo entonces con la tarea para la casa y la tarea de la ficha.
Nos vemos en la próxima clase.